Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Vamos a continuar con la serie Cristo es suficiente. Este es el tema número 7 y se titula Cristo y las filosofías. Cristo y las filosofías. Colosenses 2:8. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, Cristo y las filosofías. Según el libro Historia de la Filosofía, de Editorial Mundo, dice que la filosofía nace cuando el hombre intenta entender el mundo que le rodea mediante su razonamiento, dejando a un lado la creencia de un ser supremo. Eso dice este manual de filosofía, de ahí lo tomé. Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo, él existió aproximadamente en el 625 antes de Cristo. Desde entonces a la fecha han existido miles de filósofos. Cada uno ha opinado en su particular filosofía temas en los cuales tratan de responder las interrogantes del ser humano, interrogantes que son legítimas, son válidas. Y ellos han tocado estos temas tratando de dar respuesta a las interrogantes del ser humano. Y hablan sobre el origen del universo, sobre el origen de la tierra, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, si al morir todo termina o trascendemos después de la muerte, etcétera, etcétera. El problema no son las preguntas a responder, sino el problema está en tratar de dar respuestas a esas interrogantes válidas por medio de pensamientos, de ideas, de filosofías, de conceptos que provienen de mentes, entendimientos, mentes, intelecto, que está contaminado y corrompido por el pecado. Es inútil tratar de dar respuestas a las interrogantes del ser humano con ideas, producto de pensamientos de hombres que están contaminados por el pecado. La palabra filosofía está formada de dos palabras. Una es fileo o filos, que significa en griego amar, y sofía significa sabiduría. En otras palabras, filosofía significa amar la sabiduría. Entonces, ¿qué es un filósofo? Es una persona que ama las palabras sabias, que busca en el razonamiento, en el escudriñar, en el conocimiento y razonar las respuestas a las interrogantes de la vida. Eso es un filósofo. Y Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y hablaron y escribieron no su pensamiento, no su filosofía, sino el pensamiento de Dios que fue dado a los hombres que Dios escogió. Y quedó plasmado el pensamiento de Dios, el argumento de Dios quedó plasmado en las Escrituras. Y Pablo, el apóstol, escribe que el hombre no puede descubrir la verdad de Dios mediante el empirismo. El empirismo son las pruebas científicas. Es decir, nadie puede decir por medio de una prueba científica, mira, aquí está Dios, esto es Dios, está comprobado. No, imagínate cómo comprobar por medio del método científico que una persona es nacida de nuevo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo comprobar y por medio del método científico decir, esto es la maldad? ¿Cómo?
No, hay ciertos pensamientos acerca de lo que es la maldad, pero así por medio del empirismo o la prueba científica, ¿cómo? Entonces, tampoco el razonamiento humano o el racionalismo, las filosofías, son capaces de descubrir la verdad de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, allí Pablo lo dice. Dice así: antes bien, como está escrito. Fíjate, cuando dice como está escrito, me recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿Se acuerdan? Que le ofrece todos los reinos del mundo. Y Jesús le responde a Satanás: escrito está, Satanás. Entonces, esa frase, escrito está, significa Dios ha dicho así. Nadie puede cambiar lo que Dios ya dijo. La misma Biblia se defiende a sí misma cuando dice: no le quites ni le añadas. Si tú le quitas o le añades al mensaje de Dios, te metes en problemas con Dios. Entonces Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Fíjate, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Es decir, que no pueden ser probadas científicamente. No pueden ser. Imagínate, ¿cómo comprobar científicamente que tu corazón es nuevo? ¿Cómo? Que tú ya eres una nueva criatura. ¿Cómo científicamente se puede comprobar? No se puede. Por eso dice Pablo: cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. Significa que el hombre ni se imagina en su raciocinio. O sea, no le alcanza para imaginar siquiera, y mucho menos entender, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo una persona que no conoce a Dios pudiera entender, por ejemplo, el perdón de Dios si no lo conoce? ¿Cómo pudiera entender la misericordia de Dios, el consuelo de Dios? No se puede ni por medio del método científico ni por el raciocinio, tampoco. Pero Dios, dice el versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló Dios? Esas cosas escondidas para el raciocinio, para las filosofías y para el empirismo o el ser probado científicamente. A nosotros Dios nos las reveló. Así dice. Entonces, las profundidades de la sabiduría de Dios, que son reveladas en Cristo, no pueden ser conocidas, repito, ni entendidas por las pruebas científicas, ni por la sabiduría humana, entiéndase, filosofías. Buscar la verdad a través del conocimiento científico y a través del racionalismo filosófico y desechar a Cristo es como vivir en un cuarto oscuro sin ventanas. No hay luz. Y cuando nosotros estamos en un cuarto oscuro, no podemos ver, porque todo está en tinieblas. Entonces, Jesús dijo que Él era la luz que venía a alumbrar la vida de los hombres. Entonces, sin Cristo, el hombre permanece en tinieblas. Vamos a leer 2 Corintios 4:3. Allí vamos a ver la condición de la mente humana, cómo es que Dios dice que está. Y las evidencias ahí son notorias. Vamos a ver cómo en esta mente caída nacen las filosofías. Y aquí vamos a descubrir por qué Dios rechaza las filosofías humanas. 2 Corintios 4:3. ¿Ya lo tiene? Voy a leer. Dice así: pero si nuestro evangelio... Ahora, ¿qué es el evangelio? Son los argumentos de Dios, son los pensamientos de Dios, son las ideas de Dios, son los mandamientos, la propuesta de Dios para el hombre, son las respuestas de Dios para el hombre, es el pensamiento de Dios, eso es el evangelio. Ok, dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, significa velado, está velado,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí lo que vamos a estudiar es la frase cegó el entendimiento. La palabra cegar viene del griego tuflo o tufló, que significa oscurecer con densa niebla. Así está la mente del hombre, oscura, está en tinieblas por la niebla que no le permite ver. No sé cuántos de ustedes han estado en algún banco de niebla, pero es terrible. A mí me ha tocado estar en algunos lugares en bancos de niebla y no se puede ver, nos hemos tenido que detener porque puede haber muchos accidentes, porque no alcanzas a ver más allá de 1 metro, 2 metros. Pero en la mente del hombre están tan densas la niebla que no le permite ver ni a 10 centímetros las cosas. Y por eso choca y choca y choca y choca y choca. Jesús dijo, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? ¿Cómo alguien que no conoce a Dios, pero tiene un raciocinio y por medio de él pretende iluminar el entendimiento de las personas, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta es no. Ahora dice aquí que Satanás cegó, llenó de tinieblas que impiden ver a los que rechazan a Cristo. Pero luego dice que fue lo que cegó, cegó el entendimiento. Digan todos entendimiento. Esta palabra viene del griego nooma, que significa intelecto. ¿Cómo está el intelecto del ser humano? Oscuro, lleno de tinieblas. Significa pensamientos. Entonces, ¿cómo está el pensamiento del hombre? Según Dios lo establece que así está el hombre. Está lleno de tinieblas, no puede ver, está cegado. Platón decía que él anhelaba una palabra divina, así decía. Él utilizó la palabra griega logos. Anhelo el logos divino, dice. Que venga con autoridad y aclare los interrogantes del ser humano. Eso dijo Platón. Esa palabra es Cristo, ese logos es Cristo. Ciertamente Platón existió varios siglos antes de Jesús, pero no tenía la mínima idea de que el verbo, la palabra, se iba a encarnar. Sin embargo, hombres como Moisés, como Abraham, tuvieron revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos se abrieron a Dios. No se cerraron ni se encajonaron en su raciocinio, que es limitadísimo. Entonces, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Verbo en el griego es logos, la palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En Juan 1:14 dice que la palabra, ¿qué sucedió con la palabra? Se hizo carne. Fíjate, una leve lucecita por ahí en la mente de Platón, diciendo, anhelo el logos divino, que venga a darnos respuestas a las interrogantes humanas. Sin embargo, no lo conoció. Y los seguidores de Platón, si rechazan a Cristo, no pueden entender que el logos, la palabra que Platón anhelaba, ya vino al mundo y se encarnó en Jesucristo. Dice, y moró entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sócrates, este hombre filósofo, él meditaba constantemente en los problemas relacionados con el futuro. Él hablaba de recompensas en el futuro, hablaba de castigos en el futuro. Y él en su filosofía tiene algunos pensamientos, pues loables, digámoslo así, ¿no? Que pórtense bien en esto, hablaba de la ética, de la conducta, etcétera. Pero él dijo en cierta ocasión lo siguiente: puede ser que la deidad pueda perdonar pecados, pero no veo cómo, dice. O sea, hasta ahí le alcanzaba a Sócrates. Yéndonos más adelante, no puedo citar a todos los filósofos, pero hay uno del siglo XVII, David Hume. Él fue un filósofo inglés.
él terminó sus días diciendo lo siguiente: estoy aterrado y confundido en esta desdichada soledad en la cual he terminado con mi filosofía. Imagínate, y estos son los que dictan pensamientos de conducta al mundo, imagínate, y terminó así. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, ese fue uno de los acérrimos enemigos del cristianismo. Él fue el que dijo: Dios ha muerto. También otra frase se le atribuye a él. Él dijo que el cristianismo es para los débiles, para los que no tienen criterio, para los tontos. Bueno, este señor, Nietzsche, terminó loco los últimos 11 años de su vida. Entonces, todo lo que dijo este señor, yo puedo razonar un poquito con mi mente humana y decir, bueno, ¿qué me puede enseñar un loco? Bueno, sigamos. Juan Jacobo Rousseau, uno de los racionalistas más respetados, ¿no? Ateazo el hombre. Él dijo: el hombre es bueno por naturaleza. Así dijo. Bueno, pues déjeme decirle que esta definición filosófica es desacertada en su totalidad. ¿Por qué? Porque la historia desmiente el dicho de Juan Jacobo Rousseau. La maldad del hombre ha ido en aumento. Fíjese cómo comienza a contraponerse el pensamiento de Jesús con los filósofos. Mientras que Jacobo Rousseau dijo que el hombre es bueno por naturaleza, Jesús dice que el hombre es malo por naturaleza. Si el hombre fuera bueno por naturaleza, las evidencias desmienten su filosofía, porque después de tantos siglos de existencia del hombre, llegamos al siglo XXI y todavía el ser humano no es capaz de superar problemas tan simples como el hambre. Y no solo eso, no hemos sido capaces de saber vivir con toda nuestra inteligencia, no hemos sido capaces de vivir en esta tierra. La contaminamos, la destruimos, la vamos corrompiendo cada vez más. Entonces, eso demuestra que el pensamiento filosófico se contrapone con el pensamiento de Jesús, porque él dijo: y por haberse multiplicado la maldad, hablando de los últimos tiempos, ¿en dónde se multiplica la maldad? En los seres humanos. Él habló de que del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Entonces, ahí ya se contrapone todo el asunto. Primera de Corintios 1:19. Vamos a ver esto. Primera de Corintios 1:19. Dice así: pues está escrito, otra vez, está decretado y sentenciado por Dios. ¿Qué está escrito? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí donde dice desecharé el entendimiento significa la inteligencia, el conocimiento. De los entendidos significa los que se creen inteligentes. Versículo 20, hace una interrogante que es la siguiente. Dice, ¿dónde está el sabio? Se refiere a los sabios en la esfera natural. ¿Dónde están los sabios mundanos, en otra palabra? ¿Dónde está el escriba? Aquí el escriba se refiere al hombre letrado, pero también, según el texto griego, incluye a los maestros de la ley, los encargados de enseñarle al pueblo con su conocimiento de la ley, la palabra de Dios. ¿Dónde están? Dice. Porque acuérdense que los judíos se opusieron a Cristo. Sigo leyendo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí el disputador de este siglo significa el filósofo. Hay una versión que lo traduce ya muy claramente. ¿Dónde están los filósofos de este mundo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjate lo que dice aquí. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Está la sabiduría del mundo enloquecida? Miren, deben ponerle unos ejemplos. De todas las ramas de la filosofía, de la ética, de la filosofía de la religión, de la política, de la metafísica, del lenguaje, todo lo que tiene que ver con la filosofía, todos los filósofos se contraponen unos a otros.
Uno dice una cosa y prevalece, y todo, no, yo soy platónico, ¿verdad? No, yo soy seguidor de X filósofo. Después viene otro que dice lo contrario, eso es como las modas. Y todos ya se hacen a ese filósofo, pero todos se contraponen y ninguno se pone de acuerdo. Así son las filosofías, se contraponen a sí mismas. En la cuestión de solucionar los problemas del hombre, ¿sabía que hay más de 500 terapias que los psicólogos y psiquiatras utilizan? Y de esas más de 500 terapias se contraponen unas a otras. Mientras prevalece una idea de que al niño no le des una disciplina porque lo vas a traumar, eso reinó en el siglo pasado. Ahora ya los psicólogos están diciendo, no, de vez en cuando hay que darle una buena. Entonces, ¿quién les entiende, pues? Pues déjame decirle una cosa, la palabra de Dios no tiene esa particularidad. La palabra de Dios tiene una hilación maravillosa en un solo pensamiento. Y no se contrapone ni se contradice. Algunos ignorantes dicen que se contradice porque no entienden las escrituras y leen los versículos separados y se está contradiciendo. Por ejemplo, hay un versículo que dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y luego en otro versículo dice, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Ahí está, se está contradiciendo. Mis estimados, son dos temas muy diferentes. Y había que escudriñar cada pasaje para darnos cuenta a qué se refiere, pero no se contradice. Pero la filosofía y los filósofos sí. Ahora, aquí vemos entonces donde entra el asunto. El pensamiento de los hombres en 20,000 filosofías, pragmatismo, sincretismo, ya olvídenlo, miles de filosofías, contra el pensamiento de Dios, que es solamente uno, y se contraponen el uno con el otro. Ahora, sigamos leyendo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y aquí entiéndase humana, agradó a Dios salvar a los creyentes, fíjate, salvar a los creyentes o a los que creen por la locura de la predicación. Ahora, ¿qué es una predicación? Se entiende que una predicación es el mensaje, el argumento, los pensamientos de Dios hacia el hombre de cuál es la voluntad de Dios. Eso es una predicación. ¿Se entiende, no? Ahora, lo que me llama la atención es que Pablo dice, por la locura de la predicación. ¿Por qué dice locura? Está aquí usando un tono irónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Pablo presentó en Grecia y en otros lugares donde la cultura helénica o griega prevalecía con todas las filosofías, cuando él llegó y presentó a un Dios que se había encarnado, pero que después lo mataron en una cruz, dijeron, ay, ¿cómo que tu Diosito lo mataron? ¡Ah, qué locuras! ¡Qué mensaje tan más insensato! Decían. Y los filósofos que tenían sus dioses decían, nuestro Dios Zeus, ese está inconmovible, ese nadie lo toca, ni a su esposa Eras, que está por allí, y ni nadie los toca, no pasa nada. Y tú me vienes a presentar a tu Diosito que lo mataron. Entonces Pablo les respondía, sí, pero resucitó. ¡Ay, vete con esos cuentos a otro lado! Entonces decían, no, ustedes los cristianos están locos porque creen un mensaje tan extraño de que su Dios se les murió. Bueno, seguimos leyendo. Versículo número 22. Porque los judíos piden señales, milagros. A ver, veamos si Cristo viene de Dios o no. Ellos piden señales. Y los griegos no les interesaban las señales. A ellos les interesaba y buscaban ¿qué? La sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué mensaje tan más sangriento? ¿No es cierto? Cristo derramó su sangre en la cruz. Ay, no me hables de eso. Suena muy sangriento. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero.
porque no creyeron en el Mesías que estaban esperando y cuando lo tenían enfrente lo mataron. Dice, y para los gentiles el evangelio ¿qué es? Locura. ¿Te han dicho loco alguna vez? Ah, mira qué casualidad. Pues ahí te lo está diciendo. Para que los que no conocen a Dios es locura la filosofía de Dios. Vamos a ponerlo así. Las palabras sabias de Dios son locura para ellos. Pero cuando lo vemos, ellos lo ven desde allá afuera y dicen, todos esos que están ahí metidos ahí en Colón, ahí en la esquina, son un montón de locos. Lo están viendo desde su punto de vista. Pero ahora nosotros desde nuestro punto de vista, aquí adentro, decimos que los de afuera están ¿qué? Total, todo el mundo está loco. Pero hay una loquera, decía Pablo, si estamos cuerdos es para los hombres. Les digo a los corintios que eran muy filósofos, ellos estaban en Grecia. Si estamos cuerdos, pensamos como ustedes, es para los hombres, pero si estamos locos, es para Dios, hijo. ¿Para quién estás loco tú? Bueno, alguien tiene que estar equivocado y alguien tiene que tener la razón. O nosotros somos los locos o ellos son los locos. ¿Cómo vamos a saber quién es el loco de verdad? ¿Cómo vamos a saber? Bueno, ¿tú estás loco? Yo sí estoy bien loco. Porque he creído un mensaje bien loco de que un Dios lo mataron y dio su vida ahí en la cruz. Eso dice Pablo, estoy hablando irónicamente. Entonces dice, sigo leyendo, versículo 24. Más para los llamados, o sea, los que fueron llamados por medio de la predicación, así judíos como griegos, Cristo es ¿qué? Poder de Dios para nosotros y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Fíjate, la sabiduría de Dios es una persona, es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la ciencia, del conocimiento y de la sabiduría. Y esos tesoros que para muchos, o los que no conocen a Dios, son misterios, para nosotros ya no son misterios. ¿Me explico? Por eso es que cuando tú le hablas a la gente de los misterios de Dios y les tratas de explicar, la primera reacción es de rechazo. Y te dicen, ay, ¿a poco tú crees eso? ¡Qué locura! Entonces tú dices, no, pero mira, y comienzas a argumentar y chocas con la persona. ¿Por qué? Porque tiene su filosofía de la vida, tiene su filosofía de la religión, tiene su filosofía de la ética y de la conducta. Y tú tienes tu filosofía, que no es tuya, sino es el pensamiento de Dios, que es el Evangelio. ¿Me expliqué? Bueno, seguimos leyendo, versículo 25. Porque lo insensato de Dios, lo necio, lo tonto de Dios, esto es irónico, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si es que hay alguna debilidad en Dios, este es un tono irónico. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora vamos a ver una historia tremenda en Hechos capítulo 17, versículo 16. Vamos a ver al apóstol Pablo, aguerrido el apóstol Pablo, porque resulta que fue y se metió a la mismísima cuna de la filosofía y del pensamiento elevado. A la mismísima Atenas fue y discutió y contendió con los filósofos. Y vamos a ver esta historia que es muy interesante. Hechos 17, 16. ¿Ya lo tienen? Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, Grecia, a otros discípulos que llegarían, su espíritu se enardecía. Aquí la palabra enardecer significa celo de Dios. Él conocía al Dios vivo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ponga mucha atención, Atenas, ciudad entregada a la idolatría. Atenas, el centro del pensamiento filosófico elevado.
cuna de los más prestigiosos filósofos entregados a la idolatría. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Por qué? Porque tenían ídolos. Ídolos que en su filosofía no alcanzaban a entender la irracionalidad que resulta de yo, aunque soy muy sabio y sea muy conocedor de muchas cosas, voy y corto un árbol y le doy cierta forma y de pronto lo revisto de oro, de plata y le digo, tú eres mi santito, tú eres mi Diosito, tú eres mi virgencita, tú eres el que me salva. Y le doy forma de hombre, lo que sea, y lo pongo allí en un rinconcito, cosa que yo mismo hice con toda mi sabiduría humana, y me le postro y me le encomiendo y le digo, tú me vas a cuidar, tú me vas a ayudar. ¡Qué irracionalidad tan más espantosa! Que yo, filósofo, conociendo las profundidades de la sabiduría humana, cometa tal irracionalidad. Bueno, eso es característica del ser humano. Aquí Guadalajara, ustedes saben, es un centro de idolatría espantoso. Cuando vemos las procesiones que van rumbo allá por Ávila Camacho y esas calles, rumbo a Zapopan, cuando tú ves las noticias en la televisión y ves las fotografías, ves personalidades de todos los ámbitos en primera fila. Ves políticos con 5 doctorados, ves filósofos, ves profesionistas, ves artistas, ves todo tipo de personalidades con un oscurantismo en su mente, que cómo es posible que se postren ante una cosita de este tamaño que no mide más de 45 centímetros. Es una irracionalidad tal espantosa. Ahora, aquí vemos que Atenas, la cuna de la filosofía, con toda su sabiduría no fueron capaces de entender que eso es una aberración, que eso es una irracionalidad. Pues así estaba Atenas, entregada a la idolatría. Fíjate nomás. Sigo leyendo, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían a la plaza a oír a los filósofos. Y él aprovechó esa costumbre y fue y se plantaba en las plazas y empezaba a predicar. Versículo 18, ¿qué sucede? Notemos. Y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ok, vamos a estudiar este versículo. Dice que Pablo empezó a hablar y llegaron los filósofos. Estaban en Grecia, imagínate. Bueno, llegaron 2 tendencias filosóficas. Unos eran los epicúreos, que eran seguidores de un filósofo llamado Epicuro. Bueno, la filosofía a grandes rasgos de los epicúreos consistía en la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. En otras palabras, eran los que decían, tú dale rienda suelta a todo. No pasa nada, dale rienda suelta al placer de tus sentidos. Los epicúreos eran materialistas, ellos negaban la vida después de la vida. Ellos decían que al morir la persona, pues el alma ya era exhalada y moría, se desintegraba, decían ellos. Ellos afirmaban sus doctrinas metafísicas, ellos tenían ideales y pensamientos totalmente contrarios al evangelio, al pensamiento de Dios. Por eso, como vamos a analizar este pasaje, vamos a ver cómo el mensaje del evangelio chocó con la filosofía de los epicúreos. Pero luego aparecen otros filósofos, los estoicos. Ahora, estas 2 filosofías prevalecían en el tiempo de Pablo, eran las que estaban de moda, vamos, ¿sí? Los estoicos era una filosofía que había diseñado, estructurado un hombre llamado Zenón. Bueno,
En concreto, los estoicos eran panteístas. ¿Qué es el panteísmo? Que todo es Dios. La silla donde usted está sentada es Dios. Una mariposa es Dios. Todo es Dios. Las cosas son Dios. Eso decían ellos. El ideal, según su filosofía de ellos, era llegar a ser hombres sabios, decían ellos, que viven racionalmente. Ellos tenían ciertas prácticas que eran atractivas para algunas personas, porque tenían prácticas, por ejemplo, ellos eran contrarios a los epicúreos. Los epicúreos le daban rienda suelta a todos los placeres, pero los estoicos no, ellos dominaban sus pasiones, fíjate. Y soportaban serenos el sufrimiento. Ellos les decían fatalistas porque decían, si ese árbol se me ha de caer encima, tiene que suceder. Yo pasaré debajo de ese árbol y si se me cae encima, es que eso tenía que suceder. Y lo acepto así. Entonces decían, no hombre, qué horrible, qué fatalista. Pero así era la corriente filosófica. Bueno, estos hombres, esta filosofía producía idólatras, pero idólatras altivos y orgullosos. ¿Por qué? Porque al ser panteístas y adorar todo, y a la vez, fíjate, retractarse o someter sus pasiones, ellos confiaban en sus logros personales. Y esto producía filósofos altivos y orgullosos, pero idólatras. Bueno, el placer y el orgullo son dos cosas que el cristianismo rechaza totalmente, ¿sí o no? Bueno, ok, vamos otra vez al versículo. Ahí están los filósofos epicúreos y estoicos. ¿Qué hacían los filósofos y los estoicos cuando empezaron a oír el mensaje de Pablo? Disputaban con él. Aquí disputar significa hacer frente, significa atacar. O sea, cuando oyeron el mensaje de Pablo, obviamente, ellos se sintieron atacados y contraatacaron. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Hay una versión que dice, ¿de qué habla este charlatán? O sea, inmediatamente lo descalificaron a Pablo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pablo los descalificaba a ellos. Porque el mensaje de Pablo rechazaba el orgullo, rechazaba la idolatría, y rechazaba el darle rienda suelta al placer. Entonces dice, ¿qué es este palabrero? ¿De qué habla este charlatán? Y otros decían, estoy en el versículo 18, parece que es predicador de nuevos dioses, decían, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección de Jesús. O sea, aquí te lo está sintetizando. Pero cuando les predica el evangelio, hubo un hombre así, y él dijo esto y esto, pero un día lo mataron. Mataron a tu Dios. Por eso decían que era locura. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago. ¿Qué era esto? Era un lugar donde los filósofos disertaban. Era una especie de auditorio, ¿sí? Así medio redondo, con una acústica perfecta, no necesitaban micrófono. Y allí los grandes filósofos disertaban sus grandes ideas y pensamientos. Y le dijeron, a ver, vente, vamos al Areópago, vamos a escucharte. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Como que dijeron, vamos a ver, ¿qué trae este loco ahora? Nos quiere desbancar en nuestra filosofía, pero ya nos está atacando. Vamos a oírlo. Diciendo, estoy en el 19, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza, Pablo, de que tú hablas? Y Pablo, ni tardo ni perezoso, vean, dice, versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Qué te pareció a ti la primera vez que te hablaron el evangelio? ¿No te pareció extraño? Así como, que tengo que dejar de hacer lo que hago. Ah, pues si todo el mundo lo hace. ¿De dónde sacas eso? Es que fíjate que Cristo dijo que esto y esto. No. Cosas extrañas. ¿No te parecieron así? Pero ahora que ya conoces a Cristo, cuando tú le hablas a la gente, ¿qué les parece lo que tú les dices? Todo extraño. ¿Sí o no? Bueno, así les pareció a los filósofos estoicos.
y a los epicúreos. Dice, porque dices cosas muy extrañas, Pablo. Versículo número 20. Traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Fíjate lo que dice el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Qué dijo eso? Oye, son interesantes, ¿no? Mira, este mismo espíritu de los epicúreos y de los otros urios prevalece, es lo triste, en muchos pensamientos, muchas mentes de cristianos que quieren oír cosas nuevas según ellos, cosas que son extrabíblicas, pero las quieren oír. Esas son filosofías, esos son pensamientos que tienen que ser refutados. Entonces ahí estaban, queremos que nos digas porque pues nosotros queremos, todo lo nuevo nos interesa. Seguimos leyendo. Entonces Pablo, ni tardo ni perezoso, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, y todos guardaron silencio. En todo observo que sois muy religiosos. Aquí se traduce la palabra religiosos, una palabra griega, se traduce, muchas Biblias lo ponen así, pero hay otras versiones que lo traducen un poco mejor, digámoslo. O sea, sí se entiende, pero porque tenían dioses ahí, pero la palabra que aparece ahí es una palabra griega que significa supersticiosos. Ahora, pongan mucha atención. Pablo dice, dice, les voy a explicar. Y ahí están los sabios, los filósofos. Dice, en todo veo que son muy supersticiosos. ¡Sas! El primer espadazo. ¿Se acuerdan cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. No, pues el primer tajazo así, ¿qué nos dijo? Dijo que somos supersticiosos. ¿Qué se cree este tipo? Eso fue lo que dijo exactamente. En todo veo que soy muy supersticiosos, porque ¿saben qué es la superstición? Es atribuirle poderes a algunas cosas que no lo tienen. Como la famosa esa escalera que está ahí en la recargada. Y, no pases por allí porque te va mal. Por el amor de Dios. Esa es una superstición. Irracional totalmente. De gente, fíjate, ignorante. Porque después los llamó ignorantes. Bueno, sigamos leyendo. Dice, el primer espadazo, supersticiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios. Ahora, ¿qué es un santuario? Un centro de adoración. Yo vi sus santuarios, dice, vi sus dioses, sus ídolos que tienen allí. Allí hay también un altar de adoración en el cual estaba esta inscripción, o sea, dedicado al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Qué irracional, ¿no? ¿Cómo puedes adorar algo que no conoces? Sin embargo, ahí estaba, al Dios no conocido, por si hubiera otro que nos faltara. Ahí está, el Dios no conocido. Ahí estaban los estoicos, ¿verdad? Panteístas. ¿El qué nos falta? Pues el Dios no conocido. Entonces Pablo sabiamente se agarra de ahí y dice, pues ese que ustedes no conocen es el que yo les vengo a anunciar. Entonces así como que captó más la atención de ellos. Y ahí están los filósofos, imagínenselos así, ¿verdad? O así. Y oyendo a Pablo, nos vienes, a ver, qué interesante. Nos viene a hablar del que no conocemos. ¿Será? Oye, este está medio ofensivo, ¿no? Tú, epicúreo. Pues sí, estoico, se me hace un poco exagerado este tipo, pero sigamos oyéndolo. Versículo 24, y comienza Pablo. El Dios, fíjate, el Dios, no dijo los dioses. El Dios, y habla de uno, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Segundo espadazo, a los dos, ¡ay! 2 espadazos, 3 ya lleva. ¿Qué dijo?
que los dioses que están en nuestro santuario no son dioses y que el de él no habita en templos hechos de manos humanas. Eso dijo. Oye, se está pasando, nos está haciendo pasar como ignorantes. Ah, no. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué es ese Dios? ¿Me quiere poner límites tu Dios? Y los epicúreos dijeron que le daban rienda suelta a todo sin límite. ¿Qué dijo Que Dios nos puso límites hasta de dónde vamos a vivir y no. Y Dios ha prefijado los tiempos. ¿Cómo? No, eso no me está gustando. ¿Cómo que hay un Dios que me pone límites? No, pues yo pienso que la vida es una y hay que vivirla, ¿no? Y todos dicen, amén. Y hay que darles rienda suelta a lo que se te vaya presentando en la vida. Esa era la filosofía de los epicúreos. Dale rienda suelta, como se te vaya presentando el asunto. Si es con una mujer, si es con un hombre, es con un hombre. Tú gózate. Y si te quieres casar él con él, pues cásate. Denle rienda suelta. Entonces, a ver, ¿cómo que hay un Dios que nos pone límites? No. Mira, los dioses que inventa el hombre los hace a su modo. Los hace a su modo. Y ellos son los que tú vas a hacer así, y así, y así, y así, y así, y así. O sea, me vas a dejar, fíjate, adulterar, matar, robar, pero te prometo que en Cuaresma no como hamburguesas. Disculpen, no es mi intención ofender, la verdad. Pero bueno, es que suena tan irracional esto. ¿Qué es de más aceptación delante de Dios? ¿Dejar de comer hamburguesas o dejar de acostarte con la mujer que no es tuya? Por el amor de Dios. Pero la irracionalidad de su filosofía religiosa no los deja ver más allá. ¿Están entendiendo, verdad? No los deja ver más allá. Por eso a muchos no les gusta escuchar el evangelio, porque tus ideas son derribadas por los argumentos de Dios. Y por eso la gente se enoja cuando oye el evangelio. Y no le gusta, dicen, no, aquí puras pedradas, dicen. No, aquí hay que venir con casco. No, aquí no me gusta venir porque... Y luego dicen, y todos los que van son... ¿Cómo les llaman a los que les gusta que los castiguen? Se me fue la palabra. Masoquistas. Todos los que van ahí son un montón de masoquistas que les gusta que se los hurtan. Y empiezan a poner pretextos. Claro, porque tu filosofía de la vida, tu filosofía de la familia, tu filosofía de la religión, tu filosofía de Dios es... Dios es amor y no se va a enojar porque yo hago esto. Y te duele oír la verdad de que si tú continúas en la práctica de tu pecado vas derechito al infierno y eso no te gusta. Y es más fácil tomar la filosofía de los estoicos y decir, no, nos morimos y hasta ahí llegamos y no hay infierno. A ver, muéstramelo científicamente. A ver, muéstrame científicamente que no hay. Estamos en la misma. Sigo leyendo. Entonces, no, pues puros espadazos ahí Pablo, ¿no? Versículo 27 dice, para que busquen a Dios. Y luego les dice a los panteístas, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Eso es agresivo de parte de Pablo. Ahora, espero que ahora sí entiendan algunos cristianos de esos romanticones platónicos que dicen, la palabra de Dios no es para contender, hermano. ¿Qué? Ok, no contiendas, predícales el evangelio y habla como Pablo.
¿Se podrá? No se puede. ¿Por qué? Porque de facto o ya va implícito que cuando predicas el evangelio agredes a las personas. Pero acuérdate que no es tu filosofía ni tu pensamiento, es la palabra de Dios. Y ya va implícito agresión. Como Juan el Bautista: Herodes, no puedes tener esa mujer porque es la esposa de tu hermano. ¿Y a ti quién te puso por juez? ¿Y tú quién eres? ¿No sabes quién soy yo? El típico, ¿no? No me importa quién eres. Si tú sigues así vas derechito al infierno, Herodes. Le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Por eso muchos no quieren hablar la palabra de Dios porque sienten que les cortan la cabeza. Y por eso muchos no quieren oír porque se contrapone su filosofía con el pensamiento de Dios. Bueno, seguimos leyendo. Estoy en el 27. Si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas. Ahora se puso más respetuoso Pablo allí. Vuestros propios poetas, o sea, filósofos. También ha dicho, porque linaje suyo somos, y él citó a un filósofo de ese tiempo. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, noten esto, pongan atención. Si somos pues linaje de Dios, porque sus mismos filósofos se los están diciendo. Si somos linaje de Dios, escuchen, no debemos, ¿qué? Pensar, entendimiento, intelecto, razonamiento. No debemos pensar que la divinidad o Dios sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Dónde estaban? En medio de la idolatría. Y ahí estaba Zeus. Ya estaban todos los dioses inamovibles, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Y como no caminan, los tienen que cargar rumbo a Zapopan. Así de simple. Algunos me dicen, oye, no digas tan crudo. Bueno, vamos a darle una cosidita. Algunos me han dicho, oye, te vas a meter en problemas con el señor cardenal aquí de Guadalajara. Uy, qué miedo, ya mejor le cambiamos al mensaje. Vamos. Retiro lo dicho, porque ay, no me vaya a quemar en leña verde este señor. Algunos dirán, qué sarcástico eres. Escúchenme bien. Ellos se burlan de Dios. Y la Biblia dice que Dios se burlará de ellos. Y yo tomo un poquito de eso, porque ellos se burlan de nosotros y no es a manera de revancha. Pero a fin de cuentas, la verdad de Dios prevalecerá. El cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará. Lo que está haciendo Pablo es evidenciar de una manera irónica, sarcástica y con argumentos más elevados que los de los filósofos, y les dice, ustedes con esa filosofía, esa sabiduría, no les alcanza a pensar que la divinidad no es semejante a oro, ni plata, ni bronce, ni madera. No debemos de pensar. Entonces imagínense todos ahí, todos descubiertos que eran unos idólatras ignorantes, con muchos títulos académicos, sí, pero a fin de cuentas ignorantes de Dios, porque adoraban lo creado antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Sigo leyendo. Versículo 20. Fíjate, aquí fue, ya estaban todos tasajeados, pero lo dejaron hablar. ¿Saben por qué? Porque hasta eso tenían cierta educación, y ellos sabían que no debían interrumpir al orador. Y dice el 20, pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hoy les tira uno, y le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, órale. No, y de plano los clavó en la pared, y todos los estoicos y los mosaicos y todos los que ustedes quieran, todos así, clavados en la pared con la palabra, con la espada del Espíritu. Ha pasado, les está dando una chanza, montón de ignorantes. Híjole, eso sí está pesado. Eso está agresivo, hermanos. ¿Qué más dice? Estoy en el versículo ¿cuál? Ya me perdí. Ok, 30.
Ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No, ya se pasó. Y estaban ahí los epicúreos, ¿que me arrepienta de qué? Y le dice el estoico, mira, yo domino mis pasiones, pero tú eres un lascivo, tú eres un pervertido, te metes con hombres como se te vaya presentando, y eso no está bien. Ay, sí, tú te crees muy no sé qué. Y Pablo diciendo, manda a todos que se arrepientan. Ahí, ¿qué les está diciendo? Están en pecado, y sus pecados los van a mandar al infierno. ¿Ven cómo nunca Pablo diluyó el mensaje del evangelio? Y decía las cosas tal y como deberían de decirse. Así debemos de decirlas nosotros. Ahora, se corre un riesgo de que te correten, de que te... En aquel tiempo los echaban a los leones, ¿verdad? Hoy te dejan de hablar o te desheredan y cosas de esas. Pero sigamos leyendo, dice, Dios les manda que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Dejar el pecado y volverse al Dios que no conocían. No, allí ya Pablo estaba en todo lo que daba. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero los epicúreos no creían en la vida después de la vida. Bueno, seguimos leyendo. Por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Cristo. Dando fe o testimonio con todos, con haberle levantado de los muertos, o sea, resurrección. Fíjate la reacción, ya dijeron, ya hasta aquí, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Ahí estaban algunos de los estoicos y epicúreos. No, este hombre, este judío, de plano, qué ignorante, ya los había evidenciado, pero su orgullo no los dejaba reconocer que eran pecadores, que eran ignorantes, que eran unos torpes al adorar troncos y metales preciosos, y su orgullo no los dejaba y se empezaron a burlar. Ese es el argumento de los que no tienen suficientes argumentos para digamos, evidenciar y decir y ponerse en contra del evangelio, de la palabra de Dios. Y se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya mejor vámonos a comernos un helado por allí. Pero fíjense el 33. Y así Pablo salió en medio de ellos. ¿Cómo salió? En medio de ellos. Mira, yo quiero anotar algo aquí en este versículo. Él les predicó y les dijo, arrepiéntanse. Y se empezaron a burlar. Cuando él vio eso, inmediatamente se salió. Él hizo exactamente lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Cuando entréis con algunos, en su casa donde estés, y te reciban, tu paz reposará sobre de ellos. Y si te rechazan, sacúdete el polvo de tus pies y sal de ahí. Bueno, nada que ver el evangelio barato y diluido que predican algunos, que según ellos presentan a Cristo y luego al final dicen, ahí está, acéptalo en tu corazón, cierra tus ojos, pasen aquí adelante, levanten sus manos y pasen aquí a recibir a Cristo, y ya pasan 50, pero hay 2000, y dice, ándale, no te tardes, ahí está Cristo, allá afuera, permítele entrar en tu corazón. Y pasan otros 2 minutos y ahí está la gente. Nada de nada. Y luego, ándale, está lloviendo afuera. Cristo se está mojando. Está llorando porque no lo dejas entrar a tu corazón. Por favor, te lo suplico. Déjalo. ¡Bah! ¡Qué mensaje tan más antibíblico, hermanos! ¿De cuándo acá Dios le ruega a los hombres, déjame entrar, sí? Como si nosotros le hiciéramos el favor a Él. Él es el que nos hace el favor a nosotros. Dejen ese mensaje. ¿Saben por qué? Porque agrede la dignidad de Cristo. Cristo mismo a nadie le rogó. Los que lo rechazaron nunca los trató de detener.
Y nosotros sí tratamos de convencer y sacamos versículos del contexto. Ahí está tocando las puertas de tu corazón. Ábrele. Ese versículo no es para evangelizar. Ese versículo le está hablando a la iglesia que habían perdido la comunión con Él. Y ahí están dando un mensaje todo barato y presentan un Cristo así todo anoréxico, todo así, con unas vestiduras todas garrientas y con una carita así de déjame entrar o me muero de frío. ¿Cómo empezó toda esa basura, hermanos? Por el alejamiento de la palabra de Dios. ¿Vemos eso en Pablo? No, él simplemente se empezaron a burlar y se salió en medio de ellos. Pero escuchen lo que viene al final. Mas algunos, ¿qué? Creyeron. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. ¿Quién era Dionisio? El areopagita, o sea, el guardatemplo, pues. El que cuidaba el areópago, el que estaba allí administrándolo y limpiándolo, y estaba oyendo, y Dios lo tocó, y en su misericordia le abrió el entendimiento y le entró la luz. Pero no solo él, había una mujer distinguida llamada Dámaris, y con ellos otros que habían creído, y esos lo siguieron a Pablo. Cuando tú prediques, no los trates de convencer tú, ni mucho menos les ruegues. Predícales. Si aceptan y creen es un asunto de cada quien, pero no rebajes la dignidad de Cristo. Él es el Señor que está sentado a la diestra del Padre y en ningún momento tiene una actitud y una presencia como esa. Y cuando Él venga por segunda vez ya no vendrá como un siervo humilde que no abrió la boca, como oveja. No, vendrá como juez. Y antes de que Él venga como juez a juzgarlos, háblales de Cristo y que tienen que arrepentirse. Aunque eso implique que les digas ignorantes, a pesar de que sean profesionistas o lo que sean. Si son idólatras, diles la verdad. Muchos se van a burlar, pero algunos van a creer. Vámonos sobre el final. Vámonos a Colosas rápido. Un viaje de Atenas otra vez hasta Colosas. La ciudad de Colosas tenía sus filósofos. Gente que había entrado a la iglesia, externaban su sabiduría humana. El peligro acechaba en la iglesia de Colosas. Y Pablo en 2 de Corintios 10, versículo 5, él dijo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos. Esta palabra derribar significa demoler desde los cimientos, para derribar. Argumentos. Aquí la palabra argumento se traduce de la palabra griega logismos, que significa razonamientos, argumentos, pensamientos e ideas. Eso significa logismos. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Derribaba argumentos, razonamientos, ideas, filosofías, pensamientos y toda altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios. Y llevaba cautivo, o sea, lo apresaba con los argumentos de Dios, todo pensamiento que agrediera el Evangelio. Escúchenme bien lo que voy a decir. Lo digo con los pies en la tierra. Creo que entiendo de qué se trata parte de mi función como pastor. Lo entiendo, de verdad. No lo digo con orgullo. Es una gracia de Dios. Pero entiendo que parte de mi trabajo como pastor y de cualquier pastor es derribar argumentos y filosofías, pensamientos que tratan de meterse en la iglesia, que agreden el Evangelio y agreden a Jesucristo. Y escúchenme bien, siempre, con la gracia de Dios, funcionaré en ese aspecto. Les enseñaré del amor de Dios, de la misericordia de Dios, todo el consejo de Dios. Pero siempre derribaré argumentos, ideas, filosofías que se levanten en contra de Cristo. Por eso yo hablo claramente en contra del G12. Hace 8 años empecé a hablar en contra del G12, porque cuando analicé esa herejía, me di cuenta que agrede a Jesucristo, agrede el Evangelio. Es una filosofía de un hombre que contradice claramente la palabra de Dios. Y hay un montón de cosas.
Ahorita hay un pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es un sistema filosófico que declara que no hay absolutos, que todo es relativo, todo depende del cristal con que se mira. Entonces, para mí no es malo acostarme con mi novia porque nos amamos, pero espérame, la Biblia dice que es pecado. No, pero ¿cómo va a ser pecado si nos amamos? Yo pienso que no es malo. Esa es tu filosofía de la relación entre pareja. Pero Dios tiene otro pensamiento. Y ahí alguno de los dos está mal. Y yo nada más quiero recordarte que Dios no se equivoca. Y ahí ya nos metemos en problemas. Bueno, vámonos sobre el final ahora sí. Colosenses 2:8. Terminamos. Todo esto fue una introducción larguísima, ¿no? Nunca había dado una introducción tan larga. Pero bueno, Colosenses 2:8. Acuérdense que le está hablando a los colosenses. Mirad que nadie os engañe. Aquí la palabra engañar en el griego sulagogeo significa llevar como botín, capturar como presa, llevar cautivo. O sea, Pablo está diciendo que nadie los tenga a ustedes por botín, que nadie los capture como presa, que los lleve cautivos. Pablo amaba a la iglesia de Cristo y sentía dolor cuando algunos caían como botín, capturados como presas de falsos maestros, de falsas enseñanzas, de falsas filosofías. Entonces Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de, ¿qué? Filosofías, o sea, ideas, pensamientos, palabras rebuscadas que no significan nada, teorías acerca de Cristo, filosofías que contradicen el Evangelio de Cristo. Acuérdense que nosotros tenemos a Cristo, estamos completos en Él, no nos hace falta nada, Cristo es suficiente. Pero hay filosofías y pensamientos que se meten. Entonces dice, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra sutilezas o huecas sutilezas se deriva del griego apates, que significa literalmente fraude. Toda teoría entonces filosófica acerca de Cristo que no se apegue a las Escrituras es ¿qué? Un fraude. Eso es un fraude. Y si algo se caracteriza, la iglesia de hoy es un sinfín de fraudes. Sigo leyendo, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Una tradición es algo que se transmite de persona a persona. Pero escuchen, el hecho de que alguien haya recibido por tradición algo que creyeron sus bisabuelos y a él le fue transmitido y hoy cree eso, ese solo hecho de que alguien le transmitió algo no significa que es verdad, ¿sí o no? Entonces, con el puro razonamiento y lógica elemental, pues te das cuenta. Ok, muchas tradiciones solo han servido para perpetuar el error por muchos años. Voy a poner un ejemplo. En el año 596 de nuestra era, el Papa Gregorio I estableció el limbo como una creencia católica, como un dogma católico. Gregorio I, 593. ¿Qué es el limbo? Por ahí alguien se sacó de la manga que es el lugar donde van los niños no bautizados, los bebés que se mueren, y uno que otro medio santo allí que está entre el cielo y el infierno y luego que de ahí se pasa al purgatorio. ¿Quién sabe qué tanto enredo? Bueno, escúchenme bien. En el año 2007, hace 3 años, el Papa Juan Pablo II, ¿han oído hablar de él? Dijo hace 3 años que el limbo no existía. 1414 años de engaño y de fraude espiritual. ¿Y dónde quedó toda la plata que sacaron con las misas para que de allí trasladarlos no sé a dónde y no sé a dónde? ¿Dónde quedó? Fraude espiritual, ¿no? Qué vergüenza. Y cuando alguien es defraudado se siente mal. Todas las generaciones que en 1414 años fueron engañados con una mentira, con un fraude,
Qué frustración para muchos abuelos, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿dónde está tu abuelito? ¿Cómo? Entonces, ¿dónde está mi nieto? ¿Cómo? ¿Pero por qué dicen eso? ¿Qué? Y uno dice, no, sí, pobres católicos, ¿cómo los han defraudado? Pero escúchenme bien, en la iglesia evangélica estamos peor, porque allá ni la Biblia abren. Y aquí todos los domingos los predicadores, cuando menos, llevan la Biblia. Y la gente trae su Biblia. A ver, levante su Biblia. Casi todos traen Biblia aquí. Nosotros estamos peor. ¿Por qué? Porque nos defraudan y nos agarran como botín y nos dicen, ¿quieren la bendición de Dios? ¿Quién está enfermo? ¿Quieren la sanidad? Y todos dicen, amén. Bueno, pacte con Dios, traiga 1,000 pesos, póngalos aquí, yo voy a orar, vamos a decretar y la bendición vendrá sobre ustedes. Y toda la borregada grita, amén. Y no se dan cuenta que los están fraudeando. Eso, mis queridos hermanos, agrede el evangelio, agrede a Cristo, se burla de su sangre y la pisotea. ¿Por qué? Por la avaricia de falsos maestros. Y los apapachamos en la iglesia evangélica y los vemos en la televisión y decimos, ¿qué poder tiene ese? Y cero discernimiento. ¿Quién está peor, los católicos o nosotros? ¿Sobre quiénes vendrá más condenación? Díganlo con ganas. Colosenses. Según las tradiciones de los hombres, conforme, estoy en el versículo 8, conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo, en el griego, es una palabra que habla de pensamientos humanos, pero que son pensamientos corruptos, que tienen un cierto orden y tienen cierta lógica y al oído suenan bien, al ignorante le suenan bien. Por ejemplo, el G12 con su práctica herética de quemar pecados. Algunos aquí seguramente han estado ahí en ese sistema. Ok, te llevan a un preencuentro, un encuentro, y te dicen, pásales una hoja a todos. Ok, ya tienen toda su hoja. Entonces, escriban sus pecados. Todo lo que hicieron, escríbanlo. Entonces, por ahí alguno tiene cierta lucecita y le dice la esposa al esposo, oye, pero ¿por qué escribimos nuestros pecados si esos ya fueron perdonados, ya los borró el Señor? Tú cállate. ¿Que no ves que el pastor está hablando? Es el ungido de Jehová. No lo puedes contradecir, pero es que eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando yo me convertí, ya fui nueva criatura. ¿Para qué tengo que volver a poner mis pecados? Cállate la boca. No seas rebelde. Además la Biblia dice que la mujer se calle. Así que cállate. Y ahí está. Bueno, escriben sus pecados. Y ahí está el hombre, ¿verdad? Me engañé a mi esposa con 7 mujeres, e incluso hasta me acosté con un hombre y con mi amigo, y ahí están todos, pues te dicen que todos sus pecados. Entonces ya que los tienen ahí, dicen, tienen una cruz ahí, una cruz literal de madera. Dicen, traigan esa hoja, sus pecados. Entonces los clavan en la cruz y todos empiezan a llorar y el pastor les dice con una sabiduría impresionante, ahí sus pecados están siendo clavados en la cruz de Cristo. Y algunos que tienen una lucecita por ahí, dicen, oye, eso está muy raro. Pablo nunca dice que te calles. Estás atentando contra el ungido de Jehová, ¿eh? Y entonces se queda callado el de la lucecita. Ya dice que entonces ya despegan los pecados, bajan las hojas con los pecados escritos y tienen una fogata. Dicen, ahora sus pecados van a ser quemados. Y los tiran las hojas. Y se empiezan a quemar las hojas. Y el pastor, con una unción poderosa, dice, hermanos, sus pecados han sido borrados. Suena bien, ¿a poco no? Suena con cierta lógica, pero escúchenme bien, hermanos. Es un ataque directo al mensaje del Evangelio. Es un ataque directo a Cristo. O sea, que tus pecados prevalecieron ahí hasta que este tipo se le ocurrió clavarlos en la cruz y quemarlos en la fogata. Todas esas son pensamientos, son filosofías, argumentos que deben de ser rechazados porque eso no dice la Biblia, estimados hermanos.
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, dice el versículo 8. ¿Qué significa no según Cristo? Significa no según su mensaje, no según lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú naciste de nuevo, te arrepentiste y naciste de nuevo, en ese momento tus pecados, ¿qué fueron? Perdonados y borrados. No tienes que andar haciendo faramaya y media ya en los retiros esos. Es una agresión, y esos son pensamientos, ideas, rudimentos de hombres tapados de su entendimiento. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la razón es esta, fíjate. Ahora sí ya terminamos. Colosenses 2:9. Esta es la razón. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo es impresionante, contundente, acerca de la divinidad de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es esto: cualquier filosofía, cualquier argumento, cualquier rudimento, pensamiento, idea, lo que ustedes quieran, que agreda la persona de Cristo, de su obra en el Calvario, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó, de lo que Él estableció, que agrede el Evangelio, son filosofías huecas, son fraude. ¿Y qué tienen que ser? Rechazados. Dice, y les dice a los colosenses: hermanos amados, Cristo es Dios, porque en Él habita la plenitud de Dios. Esta palabra plenitud, pleroma en el griego, significa totalidad de los atributos de Dios. Omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Los atributos de Dios. Y vosotros, dice versículo 10, estáis completos en Él. Entonces yo les reitero, al menos en esta congregación, donde usted se congrega, los que nos oyen, bueno, pues cada quien su religión y su filosofía, pero yo digo a los que estamos aquí siempre vamos a tratar de predicar el Evangelio, y como consecuencia se va a refutar todo aquello que agreda el Evangelio, sí o sí, se va a refutar. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Y yo quiero hacer bien mi trabajo, pero ustedes sean nobles y reciban la palabra implantada. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Porque esto puede mantenerlos en una salud espiritual, que al final de los años ustedes se van a dar cuenta de lo importante que fue haber sido alimentados con la sana doctrina, que se centra totalmente en Jesucristo. Amén. Pónganse de pie. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque no necesitamos otras filosofías, otros pensamientos. Ya tu palabra nos estableció que las filosofías de los hombres están enloquecidas, porque el hombre está cegado en su entendimiento. No puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Pero en tu gracia nos has revelado las cosas escondidas, los tesoros guardados. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estamos completos. No necesitamos nada para nuestra salvación total. Ya fue hecho. No necesitamos nada para ganarnos la comunión con Cristo. No, ya tenemos entrada libre al Padre por medio de Cristo. No necesitamos ni filosofía, ni psicología, ni huecas sutilezas, mucho menos pensamientos fraudulentos y muchísimo menos tradiciones estériles. Estamos completos en Cristo. Nos basta tu palabra, porque en ella están las respuestas que el ser humano se ha hecho por toda la historia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debo hacer con mi familia? ¿Cómo debo de ser como ciudadano de un país? ¿Cómo debo tratar a mis hijos, a mi esposa? Conocer los tesoros de Cristo. Gracias, Padre, por la sabiduría tuya que es Cristo. En Él escondiste todo, pero para nosotros está a nuestro alcance. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Toda la gloria para ti. Amén. Que Dios los bendiga a todos.